Bem-vindos, amigos e amigas, a nossa comunidade espiritual aqui no YouTube. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhando inspiração e sabedoria para fortalecer nossa jornada espiritual. Se você ainda não faz parte da nossa família, convido-o a se inscrever agora mesmo. Aqui, oferecemos conteúdo que nutre a alma e ilumina o coração, ajudando-nos a crescer juntos em fé e compreensão. Ao se inscrever, você não apenas se conecta conosco, mas também fortalece esta comunidade, permitindo-nos alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e amor. E não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida é como um sorriso que recebemos, um gesto de apoio que nos impulsiona a continuar. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like e nos ajude a espalhar essa luz pelo mundo. Compartilhar e cuidar. Se você encontrou inspiração aqui, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Juntos, podemos criar uma corrente de positividade e transformação. E, por fim, queremos ouvir a sua voz. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Cada palavra sua é valiosa para nós e enriquece ainda mais nossa comunidade. Então, queridos amigos, obrigado por fazerem parte desta jornada espiritual conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e comente abaixo. Juntos, vamos continuar a iluminar o mundo com amor, esperança e fé. Até o próximo encontro, que a paz esteja sempre convosco. ¿Quién fue San Félix III, Papa, y cuál es su historia de vida? San Félix III fue un papa de la Iglesia Católica que ejerció su pontificado desde el año 483 hasta el 492. Nació en Roma en una fecha desconocida y su origen familiar también es incierto. Antes de su elección como papa, se desempeñó como diácono bajo el papado de San Símaco. Durante su pontificado, San Félix III se enfrentó a varios desafíos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Uno de los problemas más importantes fue la disputa sobre la autoridad papal entre Roma y Constantinopla, que se intensificó después del cisma entre Oriente y Occidente. Félix III defendió firmemente la primacía de la sede de Roma sobre otras sedes eclesiásticas y se opuso a los intentos de Constantinopla de aumentar su poder e influencia. Además de sus esfuerzos para mantener la autoridad papal, San Félix III también se preocupó por la ortodoxia doctrinal y la disciplina eclesiástica. Durante su papado, condenó diversas herejías y promovió la unidad y la pureza en la fe cristiana. San Félix III falleció el 1 de marzo de 492 y fue sucedido por el Papa Gelasio I. Su memoria se conmemora en la Iglesia Católica el 1 de marzo. Aunque su pontificado no fue tan largo ni tan conocido como algunos de sus predecesores, su contribución a la defensa de la autoridad papal y la ortodoxia doctrinal fue significativa en un momento crucial para la historia de la Iglesia. ¿Cuáles fueron los eventos más significativos en la vida de este santo? San Félix III fue un papa cuyo pontificado estuvo marcado por varios eventos significativos tanto dentro como fuera de la Iglesia. A continuación, se presentan algunos de los eventos más destacados de su vida. Elección como papa. San Félix III fue elegido como papa el 13 de marzo de 483, sucediendo a San Símaco. Su elección se produjo en un momento de tensiones políticas y eclesiásticas en Roma. Disputa con Acasio de Constantinopla. Durante su pontificado, San Félix III enfrentó una disputa con el patriarca Acasio de Constantinopla sobre la autoridad papal y la interpretación de la fe. Félix defendió la primacía de la sede de Roma y se opuso a los intentos de Constantinopla de aumentar su influencia. Condena de herejías. San Félix III emitió varios decretos condenando diversas herejías que surgieron durante su tiempo como papa. Entre ellas se destacan sus condenas al nestorianismo y al eutiquianismo, dos corrientes teológicas consideradas heréticas por la Iglesia. Papado durante tiempos turbulentos. El pontificado de San Félix III coincidió con un periodo de cambios y desafíos para la Iglesia, tanto en el ámbito doctrinal como en el político. Tuvo que lidiar con divisiones internas en la Iglesia, así como con presiones externas de otras autoridades eclesiásticas y políticas. Contribución a la ortodoxia doctrinal. San Félix III trabajó activamente para promover la pureza de la fe católica y para defender la ortodoxia doctrinal frente a las herejías que surgieron en su época. Sus esfuerzos contribuyeron a fortalecer la cohesión interna de la Iglesia. Fallecimiento y legado.
San Félix III falleció el 1 de marzo de 492 y fue sucedido por el Papa Gelasio I. Aunque su pontificado no fue tan extenso ni tan conocido como algunos de sus predecesores, su defensa de la autoridad papal y su lucha contra las herejías dejaron un legado importante en la historia de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue la infancia y la juventud del santo? ¿Hay alguna historia particularmente marcada de esa época? La información detallada sobre la infancia y juventud de San Félix III es limitada, ya que los registros históricos de ese periodo son escasos. No se conocen muchos detalles específicos sobre su origen familiar, ni sobre su crianza o educación. En la tradición católica, generalmente se enfoca más en la vida y acciones de los santos durante su periodo como líderes de la Iglesia, en lugar de sus primeros años. Por lo tanto, es probable que no haya historias particulares o anécdotas conocidas sobre la infancia y juventud de San Félix III. La mayoría de la información disponible sobre San Félix III se centra en su pontificado como papa y en sus contribuciones a la Iglesia durante ese tiempo. Es importante tener en cuenta que las figuras históricas de la antigüedad, incluidos los santos, a menudo están rodeadas de leyendas o tradiciones que pueden no tener una base histórica sólida. ¿Cuáles eran las virtudes más prominentes que este santo demostraba en su vida diaria? Las virtudes más prominentes que San Félix III demostraba en su vida diaria, basadas en su papel como líder de la Iglesia Católica durante su pontificado, incluyen firmeza y fortaleza. San Félix III mostró una gran firmeza y fortaleza en la defensa de la fe católica y la autoridad papal. Se enfrentó a desafíos internos y externos con determinación y valentía. Devoción a la ortodoxia doctrinal. Como papa, San Félix III demostró una profunda devoción a la ortodoxia doctrinal de la Iglesia Católica. Estaba comprometido con la pureza de la fe y condenó vigorosamente las herejías que amenazaban la enseñanza católica. Sentido de justicia y equidad. San Félix III se esforzó por administrar la justicia de manera equitativa dentro de la Iglesia, enfrentando situaciones difíciles con sabiduría y discernimiento. Humildad y servicio. Aunque ocupaba el cargo más alto en la jerarquía de la Iglesia, San Félix III demostró humildad y un espíritu de servicio hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo como el siervo de los siervos de Dios. Amor por la unidad de la Iglesia. San Félix III trabajó incansablemente para promover la unidad dentro de la Iglesia Católica, defendiendo la primacía de la sede de Roma y buscando resolver disputas internas para mantener la cohesión de la fe. Estas virtudes son características comunes de muchos santos y líderes religiosos, y reflejan el compromiso de San Félix III con su fe y su papel como guía espiritual para la comunidad católica de su tiempo. ¿Cómo practicaba el santo su fe en el día a día? Como líder de la Iglesia Católica durante su pontificado, San Félix III practicaba su fe en el día a día de diversas maneras, algunas de las cuales incluyen oración. San Félix III seguramente dedicaba tiempo diario a la oración personal y la comunión con Dios. La oración era una parte fundamental de la vida espiritual de un papa y un medio para buscar la guía divina en la toma de decisiones. Celebración de los sacramentos. Como papa, San Félix III presidía la celebración de los sacramentos, incluida la Eucaristía y la reconciliación. Participar en estos rituales sacramentales era una forma importante de mantener su conexión con Dios y la comunidad de creyentes. Estudio y reflexión. San Félix III probablemente dedicaba tiempo a estudiar las escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia, así como a reflexionar sobre cuestiones teológicas y doctrinales. La búsqueda del conocimiento y la comprensión de la fe eran aspectos clave de su vida espiritual. Servicio pastoral. Como líder de la Iglesia, San Félix III se dedicaba al servicio pastoral, brindando orientación espiritual y apoyo a los fieles, así como ejerciendo la autoridad en asuntos eclesiásticos. Su trabajo pastoral involucraba cuidar el bienestar espiritual y moral de la comunidad cristiana. Ejemplo de virtud. San Félix III buscaba vivir una vida ejemplar, practicando las virtudes cristianas en su trato con los demás, en su liderazgo y en su compromiso con la justicia y la verdad. Su vida misma era un testimonio de su fe en acción. Estas prácticas cotidianas reflejaban el compromiso de San Félix III con su fe católica y su papel como líder espiritual de la Iglesia en su tiempo. ¿Qué llevó al santo a ser canonizado? ¿Cuáles fueron los milagros o hechos extraordinarios asociados a él? La canonización de San Félix III, como de muchos santos de la Iglesia Católica, se basa en su vida virtuosa, su servicio a la Iglesia y su ejemplo de santidad.
Aunque no se registran milagros específicos atribuidos a él en las fuentes históricas disponibles, su canonización probablemente se basó en su contribución a la ortodoxia doctrinal, su firmeza en la defensa de la fe y su dedicación al servicio pastoral como papa. En la tradición católica, la canonización de un santo generalmente implica un proceso largo y riguroso, que incluye la investigación de su vida y virtudes, así como la confirmación de la existencia de milagros atribuidos a su intercesión después de su muerte. Sin embargo, para muchos santos de la antigüedad, especialmente aquellos cuyas vidas están envueltas en la bruma del tiempo, los detalles específicos sobre los milagros pueden no estar disponibles o haberse perdido en el transcurso de los siglos. Es posible que San Félix III haya sido canonizado debido a la reverencia popular y la veneración de los fieles hacia él como papa y líder espiritual de la Iglesia en un momento crucial de su historia. Su contribución a la ortodoxia doctrinal y su defensa de la autoridad papal pueden haber sido factores importantes en su elevación a la santidad. Es importante tener en cuenta que, aunque la canonización de un santo implica la confirmación oficial de su santidad por parte de la Iglesia, la devoción popular hacia él y los relatos de milagros o intercesiones divinas pueden haber existido a lo largo de los siglos, incluso si no están registrados en los documentos históricos disponibles. ¿Cuál era la relación del santo con los menos favorecidos y los necesitados? Dada la posición de San Félix III como papa y líder de la Iglesia Católica en el siglo V, su relación con los menos favorecidos y los necesitados probablemente se manifestó a través de su preocupación por el bienestar espiritual y material de los fieles. Aunque no hay registros específicos sobre acciones caritativas realizadas por San Félix III, es razonable inferir que, como sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia, tenía una responsabilidad pastoral hacia todos los miembros de la comunidad cristiana, incluidos los más desfavorecidos. En la tradición católica, el servicio a los pobres y necesitados se considera una expresión fundamental del amor cristiano y de la responsabilidad de la Iglesia hacia los más vulnerables. Aunque los detalles específicos sobre las acciones caritativas de San Félix III pueden no estar documentados, es probable que él, como papa, fomentara y apoyara iniciativas caritativas y de asistencia social dentro de la comunidad cristiana. Además, San Félix III probablemente ejerció su autoridad pastoral para defender los derechos y la dignidad de los menos favorecidos, así como para abogar por la justicia y la equidad en la sociedad. Como líder espiritual, habría instado a los fieles a practicar la caridad y la solidaridad con los necesitados, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Si bien no se registran detalles específicos sobre las acciones caritativas de San Félix III, su compromiso con el servicio pastoral y su dedicación a la fe cristiana sugieren que habría buscado servir a los menos favorecidos y necesitados en la medida de sus capacidades y dentro del contexto histórico en el que vivió. ¿Cuáles eran las principales enseñanzas o mensajes que el santo predicaba? Las principales enseñanzas o mensajes que San Félix III predicaba como papa y líder de la Iglesia Católica estaban en línea con la doctrina y la tradición cristiana de su tiempo. Aunque no se conservan sermones o escritos específicos de San Félix III, es posible inferir sus enseñanzas basándose en las preocupaciones y desafíos que enfrentaba la Iglesia durante su pontificado, así como en las áreas de énfasis comunes entre los papas y líderes cristianos de la antigüedad. Algunos de los mensajes principales que habría predicado San Félix III incluirían: importancia de la ortodoxia doctrinal. San Félix III habría enfatizado la importancia de mantener una fe firme y ortodoxa, libre de errores doctrinales y herejías. Como papa, habría instado a los fieles a mantenerse fieles a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Autoridad papal y unidad de la Iglesia. Dada la disputa sobre la autoridad papal y las tensiones entre las distintas sedes eclesiásticas, San Félix III habría defendido la primacía de la sede de Roma y la importancia de la unidad dentro de la Iglesia Católica. Caridad y servicio a los necesitados. Como parte integral del mensaje cristiano, San Félix III habría enseñado la importancia de practicar la caridad y el servicio hacia los menos afortunados. Animaría a los fieles a mostrar compasión y solidaridad con los pobres, los enfermos y los necesitados. Responsabilidad moral y ética. San Félix III habría enseñado sobre la importancia de vivir una vida moralmente recta y ética, basada en los principios del Evangelio. Habría instado a los fieles a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y a evitar el pecado. Obediencia a las autoridades eclesiásticas. Como líder de la Iglesia, San Félix III habría enseñado la importancia de la obediencia a las autoridades eclesiásticas legítimas y la necesidad de respetar la jerarquía dentro de la Iglesia. Estos son solo algunos de los mensajes y enseñanzas que San Félix III habría predicado como papa y líder espiritual de la Iglesia Católica durante su pontificado.
Su objetivo principal habría sido guiar y fortalecer la fe de los fieles, así como promover la unidad y la ortodoxia dentro de la Iglesia en un momento crucial de su historia. ¿El santo enfrentó algún tipo de desafío o adversidad en su vida? ¿Cómo lo manejó? Como papa durante un periodo tumultuoso de la historia de la Iglesia, San Félix III enfrentó varios desafíos y adversidades tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Algunos de estos desafíos incluyeron disputas teológicas y cismas. Durante el pontificado de San Félix III, la Iglesia estaba dividida por disputas teológicas y cismas que amenazaban la unidad. Se enfrentó a desafíos doctrinales y a la necesidad de mantener la cohesión de la fe católica en medio de controversias y conflictos. Presiones políticas y eclesiásticas. San Félix III tuvo que lidiar con presiones políticas y eclesiásticas, especialmente en relación con la autoridad papal y la relación entre las distintas sedes eclesiásticas. Esto incluyó disputas sobre la primacía de la sede de Roma y los intentos de otras autoridades eclesiásticas de aumentar su influencia. Herejías y desviaciones doctrinales. Durante su pontificado, San Félix III enfrentó la propagación de herejías y desviaciones doctrinales que amenazaban la integridad de la fe católica. Tuvo que tomar medidas para condenar y combatir estas herejías, protegiendo así la ortodoxia doctrinal de la Iglesia. San Félix III manejó estos desafíos con firmeza, determinación y sabiduría pastoral. Defendió enérgicamente la fe católica y la autoridad papal, trabajando para resolver disputas internas y promover la unidad dentro de la Iglesia. Además, emitió decretos y cartas para condenar las herejías y reafirmar la enseñanza ortodoxa de la Iglesia. Aunque los detalles específicos sobre cómo enfrentó cada desafío pueden no estar disponibles en los registros históricos, la firmeza y la dedicación de San Félix III a la defensa de la fe y a la unidad de la Iglesia son aspectos destacados de su pontificado. Su liderazgo en tiempos difíciles contribuyó a mantener la estabilidad y la cohesión de la Iglesia católica en un momento crucial de su historia. ¿Qué legado dejó este santo a la comunidad religiosa y a la humanidad en general? El legado de San Félix III como santo y papa de la Iglesia católica incluye varios aspectos que han dejado una huella en la comunidad religiosa y en la humanidad en general. Defensa de la autoridad papal. San Félix III fue un firme defensor de la autoridad papal y de la primacía de la sede de Roma dentro de la Iglesia católica. Su compromiso con la autoridad del Papa ayudó a fortalecer la posición de la Iglesia en un momento en que enfrentaba desafíos internos y externos. Promoción de la ortodoxia doctrinal. San Félix III luchó contra las herejías y las desviaciones doctrinales, promoviendo la enseñanza ortodoxa de la fe católica. Su dedicación a la pureza de la fe contribuyó a preservar la integridad doctrinal de la Iglesia en su tiempo. Ejemplo de liderazgo pastoral. Como Papa, San Félix III proporcionó un ejemplo de liderazgo pastoral, guiando a la comunidad cristiana con sabiduría y dedicación. Su compromiso con el servicio pastoral y su preocupación por el bienestar espiritual de los fieles dejaron un legado duradero en la Iglesia. Enseñanza sobre la unidad y la caridad. San Félix III enseñó la importancia de la unidad dentro de la Iglesia y promovió la práctica de la caridad y el servicio hacia los menos favorecidos. Su énfasis en la solidaridad y la compasión sigue siendo relevante en la actualidad como valores fundamentales del cristianismo. Inspiración para la santidad. La vida y el ejemplo de San Félix III continúan inspirando a los fieles a buscar la santidad en sus propias vidas, siguiendo su ejemplo de fidelidad a Dios y a la Iglesia. Su canonización y veneración como santo son un recordatorio de la posibilidad de vivir una vida santa incluso en tiempos difíciles. En resumen, el legado de San Félix III incluye su defensa de la autoridad papal, su promoción de la ortodoxia doctrinal, su liderazgo pastoral, su enseñanza sobre la unidad y la caridad, y su inspiración para la santidad. Estos aspectos de su vida y obra continúan siendo relevantes y significativos para la comunidad religiosa y para la humanidad en general hasta el día de hoy. ¿Hay alguna oración o devoción específica asociada a este santo? Aunque San Félix III no es uno de los santos más conocidos ni venerados en la actualidad, es posible que existan algunas oraciones o devociones específicas asociadas a él, especialmente en comunidades o regiones donde su culto haya sido más prominente en el pasado. Sin embargo, estas oraciones o devociones pueden no ser tan difundidas como las de otros santos más populares. Una forma común de honrar a los santos, incluido San Félix III, es incluirlos en las oraciones de intercesión o en el calendario litúrgico de la Iglesia. Las personas pueden rezar pidiendo la intercesión del santo en situaciones específicas de necesidad o para buscar su ayuda espiritual en la vida diaria.
En ausencia de una oración específica dedicada a San Félix III, los fieles pueden recurrir a oraciones generales de intercesión o a la invocación de la ayuda de todos los santos, incluido San Félix III, para obtener la gracia y la protección de Dios en sus vidas. ¿Cómo se celebra o homenajea al santo hoy en día? La celebración o el homenaje a San Félix III en la actualidad puede variar dependiendo de la región y de la comunidad católica local. Dado que San Félix III no es uno de los santos más conocidos ni venerados, es posible que su fiesta litúrgica no se celebre de manera tan amplia o visible como la de otros santos más populares. Sin embargo, en algunas comunidades católicas, especialmente aquellas con una conexión histórica o cultural con la figura de San Félix III, su fiesta litúrgica el 1 de marzo puede ser observada con misas especiales, oraciones de intercesión y reflexiones sobre su vida y legado. Los fieles pueden rezar en su honor y buscar su intercesión en momentos de necesidad o dificultad. Además, los devotos de San Félix III pueden dedicar tiempo para aprender más sobre su vida y obra, profundizando así su comprensión de su ejemplo de santidad y su contribución a la historia de la Iglesia. Esto puede implicar la lectura de biografías, la búsqueda de información en línea o la participación en eventos o actividades organizadas por la comunidad parroquial. Aunque San Félix III puede no ser tan prominentemente celebrado como otros santos más conocidos, aquellos que tienen devoción hacia él pueden mantener viva su memoria y su legado a través de sus propias prácticas devocionales y su compromiso con la fe católica. ¿Cuál es la importancia continua de este santo en la fe y en la historia religiosa? La importancia continua de San Félix III en la fe y en la historia religiosa radica en varios aspectos. Ejemplo de santidad. San Félix III sigue siendo un ejemplo de santidad y fidelidad a la fe católica para los fieles en la actualidad. Su vida y su servicio como papa inspiran a las personas a seguir el camino de la santidad y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Defensa de la autoridad papal. San Félix III fue un firme defensor de la autoridad papal y de la primacía de la sede de Roma dentro de la Iglesia Católica. Su compromiso con la autoridad del Papa sigue siendo relevante en un mundo donde la autoridad y la unidad de la Iglesia son temas importantes. Promoción de la ortodoxia doctrinal. San Félix III luchó contra las herejías y las desviaciones doctrinales, promoviendo la enseñanza ortodoxa de la fe católica. Su dedicación a la pureza de la fe sigue siendo relevante en un mundo donde la ortodoxia doctrinal es a menudo cuestionada. Enseñanza sobre la unidad y la caridad. San Félix III enseñó la importancia de la unidad dentro de la Iglesia y promovió la práctica de la caridad y el servicio hacia los menos favorecidos. Su énfasis en la solidaridad y la compasión sigue siendo relevante en un mundo marcado por divisiones y desigualdades. Aunque San Félix III puede no ser tan conocido o venerado como otros santos más prominentes, su legado sigue siendo importante en la fe católica y en la historia religiosa. Su vida y su obra continúan siendo una fuente de inspiración y guía para los fieles en su búsqueda de la santidad y en su compromiso con la fe cristiana. Conclusión. En conclusión, San Félix III fue un papa de la Iglesia Católica cuyo pontificado estuvo marcado por su firme defensa de la autoridad papal, su promoción de la ortodoxia doctrinal y su dedicación al servicio pastoral. Aunque su vida y sus enseñanzas pueden no ser tan ampliamente conocidas como las de otros santos, su ejemplo de santidad y su contribución a la historia de la Iglesia siguen siendo importantes hasta el día de hoy. San Félix III enfrentó desafíos y adversidades durante su tiempo como papa, pero supo manejarlos con firmeza y sabiduría pastoral. Su legado incluye su defensa de la autoridad papal, su promoción de la unidad y la ortodoxia dentro de la Iglesia, y su ejemplo de liderazgo pastoral y caridad hacia los necesitados. Aunque la celebración y devoción a San Félix III pueden no ser tan prominentes como las de otros santos, su vida y su obra continúan siendo una fuente de inspiración y guía para los fieles católicos que buscan seguir el camino de la santidad y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. En un mundo marcado por divisiones y desafíos, el ejemplo de San Félix III sigue siendo relevante y valioso para la fe y la historia religiosa. Oración a San Félix III. Oh Dios, que elegiste a San Félix III para guiar a tu Iglesia como Papa en tiempos difíciles, te pedimos que nos concedas la gracia de seguir su ejemplo de fidelidad a la fe y servicio pastoral. Que su intercesión nos fortalezca en nuestra búsqueda de la santidad y nos guíe en el camino de la verdad y la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.